Bien, bueno, vamos a comenzar con el estudio del libro El cielo y el infierno de Allan Kardec. Nos encontramos en la segunda parte, en el capítulo tercero, que corresponde a los espíritus de condición intermedia. Y hoy vamos a conocer un poquito al espíritu Eric Stanislas. Este espíritu se comunicó con la Sociedad Espírita de París en agosto de 1863 mediante una comunicación espontánea que os voy a leer. Este espíritu comienza diciendo en su comunicación: ¿cómo nos colman de felicidad las emociones experimentadas intensamente por valerosos corazones? Oh tiernos pensamientos, que venís a abrir el camino de la salvación a todo lo que vive, a todo lo que respira material y espiritualmente. Que vuestro bálsamo reconfortante no cese de derramarse abundantemente sobre vosotros y sobre nosotros. ¿Qué expresión he de escoger para traducir la felicidad que experimentan vuestros hermanos del más allá ante la contemplación del amor puro que os une a todos? Ah, hermanos, cuánto bien por todas partes, cuántos dulces sentimientos elevados y sencillos como vosotros, como vuestra doctrina, estáis llamados a sembrar a lo largo del sendero que debéis recorrer. Con todo, al mismo tiempo, cuánto se os concederá antes incluso de que hayáis conquistado ese derecho. He asistido a todo lo que ocurrió esta noche. Escuché, comprendí y voy a tratar por mi parte de cumplir mi deber e instruir a los espíritus imperfectos. Escuchadme, lejos estaba yo de ser feliz, sumergido en la inmensidad, en lo infinito. Mis padecimientos eran tan intensos que me resultaba difícil comprenderlos con precisión. Dios sea loado. Me ha permitido venir a un santuario al que no pueden ingresar impunemente los malos. Amigos, cuán agradecidos estoy, cuántas fuerzas he recobrado entre vosotros. Oh hombres de bien, reuníos con frecuencia, instruíos, pues no podéis dudar de los frutos que vuestras reuniones serias ofrecen. Los espíritus que aún tienen mucho que aprender, los que permanecen voluntariamente inactivos, perezosos, que descuidan sus deberes, pueden encontrarse entre vosotros, sea en virtud de circunstancias fortuitas o por otras razones. Entonces, profundamente conmovidos, es probable que se replieguen sobre sí mismos, se reconozcan y divisen la meta que deben alcanzar, lo que casi siempre sucede. De ese modo, fortalecidos por los ejemplos que vosotros les deis, procurarán los medios que les permitan salir del estado penoso en que se encuentran. Con gran satisfacción me hago intérprete de las almas que sufren y me dirijo a los hombres de corazón con la certeza de que no seré rechazado. Recibid una vez más, hombres generosos, la expresión de mi reconocimiento personal, así como la gratitud de todos nuestros amigos a quienes tanto bien habéis hecho, tal vez sin sospecharlo. Eric Stanislas. Bien, a continuación, el guía del medium les hizo a los miembros de esta sociedad la siguiente aclaración. Hijos míos, este es un espíritu que ha sufrido durante mucho tiempo, desviado del camino del bien. Ahora ha comprendido sus faltas, se arrepintió y finalmente ha dirigido su mirada hacia el Dios del que había renegado. Su situación no es la de un ser feliz, pero aspira a la felicidad y ya no sufre. Dios le ha permitido que os escuchara para que luego descendiera a una esfera inferior a fin de instruir y estimular el progreso de los espíritus que, como él, han transgredido las leyes del Eterno. Se trata de una reparación que le compete. Más adelante, gracias a su fuerza de voluntad, habrá de conquistar la felicidad. Bien, bueno, lo primero que podemos destacar en la comunicación de este espíritu es cómo éste reconoce el bien, ¿no? y el alivio que experimentan
tanto él como otros espíritus, gracias a las oraciones amorosas y a los sentimientos elevados que los miembros de esta sociedad espírita de París hacían por estos espíritus necesitados, ¿no? Ya sea porque se encuentran en un bajo nivel vibratorio, ¿no? Al no haber tenido un buen comportamiento en su última existencia, pues ahora eh, en el estado de desencarnación toman conciencia de lo que hicieron, ¿no? En su pasado, y esto no les permite sentir paz, ¿no? O bueno, o por el motivo que sea. Fijaos que el Evangelio, según el Espiritismo, dice que los espíritus que sufren reclaman oraciones, que les son útiles porque de ese modo verifican que hay personas quienes piensan en ellos y entonces se sienten menos abandonados y menos desdichados. Pero la oración, bueno, ejerce sobre ellos una acción más directa, ¿no? Les devuelve el ánimo, les infunde el deseo de elevarse a través del arrepentimiento y de la reparación y puede desviarlos de la idea del mal. En ese sentido, la oración no solo es capaz de aliviar sus padecimientos, sino también de abreviarlos. El hombre es constantemente el árbitro de su propia suerte. Puede abreviar su suplicio e incluso puede prolongarlo también indefinidamente, ¿no? Su felicidad o su desventura dependen de su voluntad de practicar el bien. Bueno, esto es lo que tenemos en la diapositiva. El espíritu culpable y desdichado siempre puede salvarse a sí mismo. La ley de Dios le dice cuáles son las condiciones para hacerlo. Lo que más a menudo le falta es la voluntad, la decisión y el valor. Si con nuestras oraciones le inspiramos esa voluntad, si lo amparamos y le infundimos valor, si con nuestros consejos contribuimos a la comprensión que le falta, y en vez de solicitar a Dios que derogue su ley, nos convertimos en los instrumentos para el cumplimiento de su ley de amor y caridad, en la cual Él nos permite participar de ese modo para que nosotros mismos demos una prueba de caridad. Fijaos el poder que tiene la oración cuando se hace sentidamente desde el corazón, ¿verdad? Todos nosotros eh, que llevamos unos años estudiando en el centro espírita, esto lo sabemos, ¿no? Uno incluso puede orar por las personas encarnadas, ¿no? Que están a nuestro alrededor y por nosotros mismos también, ¿no? De hecho, sabemos que los primeros beneficiados cuando oramos somos nosotros mismos, ¿no? Con esa vibración tan alta que se nos queda, ¿no? Con esa paz. Es como nos dicen los espíritus, ¿no? Se siente como un bálsamo para nuestro corazón, un bálsamo para nuestra alma. Bien, este espíritu, Stanislas, les comunicó también que debían seguir instruyéndose en las reuniones serias a las que asistían. Eh, Les dijo que tuvieran muy en cuenta que espíritus que permanecían inactivos de forma voluntaria, los perezosos o los que descuidaban sus deberes, se podían encontrar en aquella sociedad, ¿no? Junto a ellos. Bueno, sabemos que los espíritus desencarnados pululan entre nosotros, ¿no? En la tierra, estemos donde estemos, ¿no? Y aunque no los veamos. Y cuando se logra conmover a los espíritus gracias a la oración y al ejemplo que, que se les pueda dar, pues cabe la posibilidad de que tomen conciencia de su situación y se decidan a salir de ese estado tan difícil en el que se encuentran. Mirad lo que dice el libro de los espíritus en la pregunta 564. Pregunta Allan Kardec, entre los espíritus, ¿los hay ociosos o que no se ocupan de nada útil? Y los espíritus superiores le responden, sí, pero ese estado es temporario y se encuentra subordinado al desarrollo de su inteligencia. Es cierto que
Tal como sucede entre los hombres, hay espíritus que solo viven para sí mismos. Con todo, esa ociosidad les pesa, y tarde o temprano el deseo de adelantar les hace experimentar la necesidad de estar en actividad, en cuyo caso se sienten dichosos de poder ser útiles. Nos referimos a los espíritus que han llegado al punto de tener conciencia de sí mismos y libre albedrío, porque en su origen son como niños recién nacidos, que obran más por instinto que por una voluntad determinada. Bueno, quedémonos aquí sobre todo con que tarde o temprano los espíritus tendrán el deseo de adelantar, ¿no? Porque ese estado de ociosidad que acabamos de mencionar al final pues les resulta pesado, ¿no? Y con el auxilio de las personas, por ejemplo, como Kardec cuando estuvo encarnado, eh, o como las personas que se reúnen seriamente en los centros espíritas, e incluso eh, gracias a las personas que se encuentran fuera de este ámbito, ¿no? Y que gracias a los buenos pensamientos que les podemos dirigir a estos hermanos desencarnados, pues ellos pueden ayudar. O sea, nosotros podemos ayudarles a ellos a progresar, ¿no? En el caso de que el espíritu se deje, ¿no? Y así eh, puede conseguir la motivación para modificar su actitud. En el caso de Eric Stanislas, bueno, nos dice la medium que sufrió durante mucho tiempo, ya que se desvió del camino del bien, pero que, bueno, gracias a Dios, acabó comprendiendo las faltas que había cometido en su pasado, acabó arrepintiéndose y ya no sufre. Bueno, esta comprensión de sus faltas y su arrepentimiento posterior los vemos en las palabras textuales de Stanislas cuando dice: he asistido a todo lo que ocurrió esta noche. Escuché, comprendí y voy a tratar por mi parte de cumplir mi deber e instruir a los espíritus imperfectos. Bueno, quisiera volver al libro de los espíritus porque Kardec hace unas preguntas muy interesantes a propósito de la expiación y el arrepentimiento que nos va a aclarar la situación que ha experimentado este espíritu, Stanislas. La pregunta 990 dice: ¿el arrepentimiento tiene lugar en el estado corporal o en el espiritual? En el estado espiritual. No obstante, también puede tener lugar en el estado corporal, cuando comprendes correctamente la diferencia entre el bien y el mal. ¿Cuál es la consecuencia del arrepentimiento en el estado espiritual? El deseo de una nueva encarnación para purificarse. El espíritu comprende las imperfecciones que le impiden ser feliz, por eso aspira a una nueva existencia en que podrá expiar sus faltas. El hombre perverso que no ha reconocido sus faltas durante la vida, ¿lo hace siempre después de la muerte? Sí, siempre. Entonces sufre más, porque siente todo el mal que ha hecho o que ha causado voluntariamente. No obstante, el arrepentimiento no siempre es inmediato. Hay espíritus que se obstinan en el camino del mal a pesar de sus padecimientos. Con todo, tarde o temprano habrán de reconocer que tomaron el camino equivocado y llegará el arrepentimiento. Los espíritus buenos trabajan para esclarecerlos y vosotros también podéis hacerlo. ¿Veis? ¿Veis aquí cómo nos dicen que, que el hombre encarnado también puede trabajar para ayudar a los espíritus a clarificarse? Bueno, es muy interesante esta instrucción de los espíritus. Seguimos con la pregunta 997, que me parece que no había cambiado la diapositiva en su momento. Bueno, ahora sí. Esperad un momento, por favor, porque
Sí, vale, vale. Perdonad. Pregunta 997. Vemos algunos espíritus que, pese a su notoria inferioridad, son accesibles a los sentimientos buenos y se conmueven con las oraciones que se hacen para ellos. ¿A qué se debe que otros espíritus, a quienes deberíamos considerar más esclarecidos, muestren una obstinación y un cinismo que nada puede atenuar? Fijaos la respuesta. La oración solo produce efecto cuando se hace a favor del espíritu que se arrepiente. En aquellos que, incitados por el orgullo, se sublevan contra Dios y persisten en sus extravíos e incluso los exageran, como hacen algunos espíritus desdichados, la oración no produce ningún efecto, ni podrá hacerlo hasta el día en que una chispa de arrepentimiento se manifieste en ellos. Y aquí Kardec deja una aclaración. Dice, no debemos perder de vista que el espíritu, después de la muerte del cuerpo, no se transforma de manera súbita. Si su vida ha sido reprensible, se debe a que era imperfecto. Ahora bien, la muerte no lo vuelve perfecto de inmediato. Puede persistir en sus errores, en sus falsas opiniones y en sus prejuicios hasta que se haya esclarecido mediante el estudio, la reflexión y el sufrimiento. La expiación se lleva a cabo en el estado corporal o en el estado de espíritu. La expiación se lleva a cabo durante la existencia corporal mediante las pruebas a que el espíritu se encuentra sometido y en la vida espiritual mediante los padecimientos morales inherentes al estado de inferioridad del espíritu. El arrepentimiento sincero durante la vida es suficiente para borrar las faltas y obtener la gracia de Dios. El arrepentimiento contribuye a que el espíritu mejore, pero el pasado debe ser expiado. Muy, muy importante esto, el pasado siempre debe ser expiado. ¿Podemos desde esta vida rescatar nuestras faltas? Sí, mediante su reparación. Sin embargo, no penséis en rescatarlas con unas pocas privaciones pueriles o con la distribución de vuestros bienes después de la muerte, cuando ya no los necesitáis. Dios no toma en cuenta en modo alguno un arrepentimiento estéril, que siempre resulta fácil y que solo cuesta el esfuerzo de golpearse el pecho. Perder un dedo meñique mientras se presta un servicio borra más faltas que padecer durante años el tormento del cilicio sin otro objetivo que el bien de sí mismo. El mal solo se repara con el bien. La reparación no tiene ningún mérito si no alcanza al hombre ni en su orgullo ni en sus intereses materiales. Y aquí los espíritus lanzan unas preguntas. Dicen, ¿de qué les sirve para justificarse restituir después de la muerte los bienes mal habidos, cuando ya no les sirven y les ha sacado todo el provecho? ¿De qué les sirve privarse de algunos goces fútiles y de algunas cosas superfluas si no reparó el daño que ha hecho a otros? ¿De qué les sirve, por último, humillarse ante Dios si conserva su orgullo ante los hombres? Muy, muy interesantes las preguntas que formula Kardec. Y vamos a complementar aún más esta información con el libro El cielo y el infierno de Allan Kardec. Y nos vamos a ir nada más y nada menos que a un apartado que a mí me encanta, que es el Código Penal de la Vida Futura, que nos habla de la ley al respecto del porvenir del alma, ¿vale? Fijaos en la información tan importante que tenemos aquí. El espíritu es siempre el árbitro de su propio destino. Muy, muy importante tener esto en cuenta. El espíritu es siempre el árbitro de su propio destino. Puede prolongar sus padecimientos si persiste en el mal o atenuarlos y abreviarlos si se esfuerza en la práctica del bien. Arrepentimiento, expiación y reparación son las tres condiciones necesarias para borrar las huellas de una falta y sus consecuencias. El arrepentimiento es el primer paso hacia el mejoramiento.
¿vale? Sabemos que Eric Stanislas tuvo conciencia de sus faltas cometidas, ¿no? Y eso le permitió finalmente el poder arrepentirse. La expiación consiste en los padecimientos físicos y morales que son la consecuencia de la falta cometida, ya sea en esta existencia presente o cuando pasamos al plano espiritual después de la desencarnación. Incluso puede ser en una nueva existencia corporal, ¿no? Y así hasta que los últimos vestigios de la falta hayan desaparecido. Y por último, la reparación consiste en hacer el bien a aquel a quien se había hecho daño, ¿no? Quien no repara sus errores en esta vida, en una existencia posterior volverá a ponerse en contacto con las personas a las que perjudicó, ¿no? Y en condiciones, bueno, también lo hemos estudiado, en condiciones elegidas por el propio espíritu para demostrarles así su dedicación y hacerles tanto bien como mal les haya hecho. Bueno, la reparación de Stanislas en este caso, bueno, consistió en instruir y en estimular el progreso de otros espíritus. Hay una cosa que dice Kardec y que quiero mencionar aquí porque me parece esencial que lo tengamos en cuenta. Y es que no todas las faltas acarrean un perjuicio directo y efectivo. En este caso, la reparación se verifica si se lleva a cabo lo que debía hacerse y no se hizo, si se cumplen los deberes que se descuidaron o despreciaron y las misiones en las que se fracasó, si se practica el bien que compense el mal que se hizo, es decir, cuando se es humilde, si se ha sido orgulloso, amable si se ha sido cruel, caritativo si se ha sido egoísta, benévolo si se ha sido perverso, trabajador si se ha sido ocioso, útil cuando se ha sido previamente inútil, mesurado si se ha sido disoluto, ejemplar si se ha sido rebelde, etc. Es así como progresa el espíritu, siempre aprovechando eh, su propio pasado. Siempre aprovechamos todos nuestro propio pasado. Bueno, qué material de estudio tan rico que podemos encontrar en este capítulo. Si por mí fuera, os leería el capítulo completo, pero bueno, tampoco pretendo cansaros. Y como no disponemos de tanto tiempo, pues voy a terminar esta sección con el siguiente punto. Mirad. Sea cual fuere el grado de inferioridad y la perversidad de los espíritus, Dios nunca los abandona. Todos tienen un ángel de la guarda que vela por ellos, que vigila los movimientos de sus almas y se esfuerza por infundirles buenos pensamientos, así como el deseo de progresar y reparar el mal que han cometido. Sin embargo, el guía protector a menudo interviene de una manera encubierta y no ejerce ninguna presión. El espíritu debe progresar por efecto de su propia voluntad, ¿vale? Esto es importante. Debemos progresar siempre por efecto de nuestra propia voluntad y no por ningún tipo de coacción. Bien, bueno, es importantísimo, en mi opinión, leer y releer el Código Penal de la vida futura, pero bueno, tenemos que dejar este capítulo y volver al mensaje del guía del medium, porque recordad que éste les aclara que Dios permitió a Eric Stanislas que escuchara todo lo que se dijo aquel día de agosto de 1863 en la reunión de la Sociedad Espírita de París para que finalmente descendiera a una esfera inferior para así poder reparar las faltas que había cometido, instruyendo y estimulando el progreso de los espíritus que de la misma forma que él, pues habían transgredido la ley de Dios, ¿no? Bueno, es una estupenda aclaración que nos hace este guía y que además guarda relación con lo que hemos explicado acerca del Código Penal
de la vida futura. Y hay una cosa en la que podemos profundizar todavía más, que es la pluralidad de mundos habitados. Como acabamos de ver, bueno, Eric Stanislas debía descender a una esfera inferior, ¿no? Y nos podemos preguntar, ¿qué es esto de una esfera inferior? Bueno, pues si nos vamos al capítulo tercero del libro ¿Qué es el espiritismo? Allan Kardec no lo explica muy bien. Tenemos en la pregunta 105 lo siguiente. Los diferentes mundos o planetas, porque es lo mismo. Los diferentes mundos que circulan en el espacio, ¿están habitados como en la Tierra? Todos los espíritus lo afirman y la razón dice que así debe ser. La Tierra no ocupa en el universo ningún lugar especial, ni por su posición ni por su volumen, y nada justificaría el privilegio exclusivo de estar habitada. Por otra parte, Dios no habría creado miles de millones de globos con la única finalidad de recrear nuestra vista. Tanto más, tanto más que el mayor número de ellos se encuentra fuera de nuestro alcance. Bueno, esto es algo obvio, ¿no? No van a existir, qué sé yo, cuántos planetas en el universo solamente para que el ser humano que se encuentre en la Tierra, para que le hagan chiribitas los ojos, ¿no? No, no es algo lógico, ¿no? Si se admite que esos mundos se encuentran poblados, ¿están en la misma posición de la Tierra desde el punto de vista intelectual y moral? Según la enseñanza de los espíritus, los mundos se encuentran en grados de adelanto muy diferentes. Algunos están en el mismo punto que la Tierra, otros son más atrasados y en ellos los hombres son aún más toscos, más materiales y más propensos al mal. Otros, por el contrario, son más adelantados, moral, intelectual y físicamente. En ellos el mal moral no se conoce. Las artes y las ciencias han alcanzado un grado de perfección que escapa a nuestra comprensión. La organización física, menos material, no está sujeta a los padecimientos, las molestias ni las enfermedades. Los hombres viven en paz, sin tratar de perjudicarse unos a otros, y están exentos de los pesares, las preocupaciones, las aflicciones y las necesidades que los asedian en la tierra. Por último, hay mundos más adelantados aún, donde la envoltura corporal, casi fluídica, se aproxima cada vez más a la naturaleza de los ángeles. En la serie progresiva de los mundos, la Tierra no ocupa el primer ni el último lugar, aunque es uno de los más materiales y atrasados. Bueno, según, quiero decir, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo tercero, titulado Hay muchas moradas en la casa de mi padre, nos habla de las diferentes categorías de mundos habitados y nos dice que si bien es cierto que no puede hacerse una clasificación absoluta de los mundos, sí que es posible hacer una clasificación atendiendo a su estado y a su destino y basándose en sus grados más marcados, dividiéndolos de un modo general eh, de la siguiente manera. Bueno, primero tenemos a los mundos primitivos, ¿bien? Que están destinados a las primeras encarnaciones del alma humana. Un poquito más adelantados tenemos a los mundos de expiaciones y de pruebas, donde el mal predomina, ¿vale? Como es el caso de este planeta en el que nos encontramos, el planeta Tierra. Después tenemos a los mundos regeneradores, donde las almas que aún tienen que expiar adquieren nuevas fuerzas y descansan de las fatigas de la lucha. También tenemos un poquito más adelantados los mundos felices, donde el bien prevalece sobre el mal
Y por último, tenemos a los mundos celestiales o divinos, que son la morada de los espíritus purificados, donde el bien reina por completo. Los espíritus nos dicen que los mundos afortunados no son mundos privilegiados, porque, bueno, Dios no es parcial con ninguno de sus hijos. Em, a todas sus criaturas nos confiere los mismos derechos y las mismas facilidades para llegar a estos mundos, ¿no? Sabemos que todos somos creados simples e ignorantes y por lo tanto todos nosotros partimos de un mismo punto, ¿no? Sin que unos tengamos más que otros. Bien, los mundos celestiales nos están esperando a todos, son accesibles a todos nosotros, pero tenemos que tener en cuenta también que para poder llegar allí, para poder conquistarlos algún día, hace falta perfeccionarnos mediante el trabajo individual. Bien. Y como es gracias al trabajo y a la fuerza de voluntad de este espíritu, Eric Stanislas y también de todos nosotros, ¿no? Que habremos de conquistar algún día la verdadera felicidad, pues voy a leeros un extracto del libro Las leyes morales de la vida, psicografiado por Divaldo Franco y dictado por el espíritu Joana de Angelis, para que, bueno, nos sirva de inspiración y también de reflexión, que es muy importante. Mira, dice así: el trabajo se cimienta en las leyes de amor que rigen el universo. Trabaja el gusano en el suelo, el hombre en la tierra y el padre en las galaxias. La vida es un himno a la dinámica del trabajo. No hay en la naturaleza el ocio. En la naturaleza no existe el ocio. El aparente reposo de las cosas traduce la pobreza de los sentidos humanos. La vida se mueve en todas partes. El movimiento es ley universal en todo lo presente. No te detengas a hablar sobre el mal, actúa en el bien. No te excuses ante la gloria de trabajar por el progreso de todos, pues de eso resultará tu propia evolución. Cada momento, sabiamente aprovechado, añade productividad a tu semillero de esperanza. El trabajo de buena procedencia, en cualquier dirección, produce felicidad y paz. De él jamás te arrepentirás. No esperes recompensa por su ejecución. Produce por la alegría de ser útil y activo, alzando el corazón a Jesús, que sin desfallecimiento trabajó por todos nosotros, como el Padre Celeste, que hasta hoy también trabaja. Bien, pues con esta gran lección que nos da Joana de Angelis, finalizamos la clase de hoy. Espero que os haya sido útil el relato sobre la experiencia de Eric Stanislas. Muchas gracias.